situación económica de sus países. En su mayoría tienen como destino llegar a Estados Unidos, otros radicar en México de manera permanente. Nuestro país por años se le consideró como un referente por su hospitalidad y cobijo a aquellas personas que necesitaban un lugar donde vivir, sea de manera temporal o permanente. ¿Qué nos pasó? Ahora solamente se habla de México como un país violador de derechos humanos. Tampoco es así. En ese informe indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que por ser México un país de origen es uno de los estados que más ha impulsado y abogado por el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de todos los migrantes. Aquí ya vamos mejorando un poco. El gran problema de seguridad pública que por años atraviesa nuestro país, herencia de guerras contra el narcotráfico o la narcoguerra durante el sexenio del presidente Calderón, y en el cual perdieron la vida más de 121.683 personas en muertes violentas, según datos dados por el INEGI el 30 de julio del 2013. Es decir, que cada 30 minutos había un muerto. Más muertos que en los conflictos de Irak, del 2008 al 2009, Sri Lanka del 2010 al 2011, Libia del 2012, con 25.371 muertes. Por conflictos internos, México supera a Pakistán con 9.153, Irak con 5.574 y Yemen con 5.295 muertos a esa fecha. La violencia generada por el crimen organizado o la narcoguerra obligó a nuestro país a adoptar medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas sujetas a su jurisdicción, dentro de las que se encuentran nuestros hermanos migrantes. Pero esas medidas, ¿son las adecuadas?, pregunto yo. Ya que, como recordemos, el dicho que reza, violencia genera violencia. Y en el actuar del Estado mexicano, dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el despliegue de policías militares en la lucha contra el crimen, sobre todo contra el narcotráfico, en ese afán de salvaguardar la seguridad de las personas que habitamos aquí, pensamos que contribuyó a generar más violencia y las violaciones a derechos humanos por parte de agentes estatales contra esa población vulnerable como son los migrantes en situación irregular en su tránsito por México, ya que son secuestrados, obligados a realizar trabajos forzados, asesinados o desaparecidos, y en el caso de las mujeres víctimas de violencia y explotación sexual por organizaciones criminales. Lugares de tránsito de migrantes tenemos el Ixtepec en Oaxaca, Tapachula, Chiapas, Tierra Blanca, Veracruz, Reynosa, Tamaulipas. En este informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un reconocimiento a nuestro país, página 8, punto número 13, no crean que lo inventé. La Comisión desea hacer un reconocimiento, sí, voy a citar textualmente lo que dice, la Comisión desea hacer un reconocimiento especial al Estado mexicano por todos los esfuerzos desplegados a nivel federal como estatal, haciendo especial mención a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación y los gobiernos de los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas. La Comisión destaca en su informe la apertura y disposición de las diferentes autoridades con la que tuvo la oportunidad de reunirse y su interés desde el orden federal y estatal en recibir las recomendaciones a fin de que sean implementadas en beneficio del respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas migrantes y sus familias en México y en la región, destacando el objetivo del Estado mexicano de darles el mismo tratamiento que reclama a nivel internacional para sus connacionales por las autoridades mexicanas en beneficio del respeto y garantía de los derechos humanos de todos los migrantes. Al final de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideró que los cambios se generarían con la reglamentación e implementación de la nueva Ley de Migración y que representaría un cambio en el respeto y garantía de los derechos humanos de los migrantes como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.
y que las leyes, políticas y medidas que implemente México servirían como ejemplo para otros estados respecto a cómo gestionar la migración con un enfoque de derechos humanos. Y a su vez una política migratoria de esta naturaleza estaría acorde con la reivindicación histórica que el Estado mexicano ha hecho a nivel internacional respecto a los derechos humanos de los migrantes. Por lo tanto, a partir del 2011, el gobierno mexicano ha puesto en marcha acciones para ejecutar de forma coordinada los instrumentos jurídicos vigentes en materia migratoria a través de la entrada en vigor de, primero, la Ley de Migración del 2011, segundo, el reglamento en el año 2012, tercero, el acuerdo por que se emiten las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración, cuarto, los lineamientos para trámites y procedimientos migratorios en el 2012, los cuales han servido de base para otros instrumentos normativos que consideran el tema migratorio de manera transversal, como la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos en el 2012, la Ley General de Víctimas en el 2013. México resalta que, de acuerdo a este nuevo marco normativo, redefine el papel de las instituciones de gobierno encargadas de la elaboración y ejecución de la política migratoria, para lo cual crea la Unidad de Política Migratoria dentro de la Secretaría de Gobernación el 15 de agosto del 2012. La unidad está a cargo de proponer y promover la celebración de convenios de colaboración en materia migratoria, proponer soluciones a los problemas que enfrentan las personas migrantes en el territorio nacional, coordinar la planeación necesaria para configurar estrategias, proyectos y acciones de política migratoria, y coordinar la evaluación y monitoreo del cumplimiento de la política migratoria. Asimismo, nuestro país estableció un programa especial de migración dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Esto con el fin de desarrollar las bases de una política de Estado en materia de migración internacional, generando mecanismos de colaboración, coordinación y ser un instrumento de planeación, programación, seguimiento y evaluación de acciones integrales en materia migratoria. En la elaboración del Programa Especial de Migración se han considerado, entre otros temas, la creación de un Sistema Nacional Único de Datos para la búsqueda e identificación de las personas migrantes desaparecidas en territorio nacional, el reconocimiento de los derechos adquiridos por los extranjeros regularizados o en procesos de regularización, la lucha contra la discriminación, el acceso a la justicia, la profesionalización de los agentes migratorios y la indemnización a las víctimas del delito. Para esto, el Estado mexicano debe destinar recursos humanos y económicos y mayores esfuerzos en la implementación de medidas con el fin de prevenir delitos y violaciones a los derechos humanos que se cometan contra los migrantes y sus familiares y la protección de estas personas y las sanciones a los responsables. Con esto el Estado mexicano demostraría que sí le preocupan nuestros hermanos migrantes. Cambiemos esa idea que se tiene de México como país violador de derechos humanos. Todos podemos hacer la diferencia. No es trabajo de un solo actor. Todos podremos contribuir con un granito de arena a que volvamos a ser considerados el país hospitalario, defensor de la persona humana. Esa es la parte introductoria. Ahora voy a comenzar con la Ley de Migración. La actual Ley de Migración fue promulgada el 25 de mayo del 2011 por el que fuera presidente de México, el licenciado Felipe Calderón. Tenía 180 días para promulgar el reglamento, pero fue hasta el 28 de septiembre del 2012 cuando se promulga el reglamento, iniciando su vigencia el día 9 de noviembre del año 2012. Con la publicación de la Ley de Migración se derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Población, como las características y calidades migratorias que establecía el artículo 42 de la Ley General de Población, el no inmigrante, el inmigrante y el inmigrado. El inmigrante era el residente temporal, el inmigrante era el residente ya
que residía de manera permanente, y el inmigrado también era el permanente, ya no tenía que volver a hacer renovaciones. Se cambió la ley, se dejó sin efecto el artículo 42 y se dejaron sin efecto las calidades de no inmigrante, inmigrante e inmigrado. La ley de inmigración fue parte de las acciones que en materia jurídica llevó a cabo el gobierno mexicano dentro de su plan de desarrollo 2006-2012. Esto con el fin de afrontar los procesos migratorios en México y el mundo. El día de hoy trataremos algunos artículos importantes contemplados en esta ley, su relación o similitud con la anterior ley, bueno, con la sigue vigente, pero se aprobaron diferentes artículos con la Ley General de Población, y así determinar las ventajas y las desventajas de los migrantes con esta nueva ley que se emitió. La Ley de Migración tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio nacional, el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo. La Ley de Migración consta de 162 artículos, 10 artículos transitorios y está dividido en 8 títulos. El primer título nos establece sobre las disposiciones preliminares. Define la política migratoria mexicana como un conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados a fin de atender el fenómeno migratorio en México, de manera integral como país de origen, tránsito, destino y retorno. Asimismo, sienta las bases sobre las cuales debe sustentarse la política migratoria de nuestro país, principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano. Primero, el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, sea cual fuera su origen, nacionalidad, género, etnia, poniendo atención a los grupos vulnerables. Segundo, congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior. Tercero, un enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas que atiendan las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras. Cuarto, responsabilidad compartida con los gobiernos de los diferentes países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio. Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida. Sexto, facilitación de la movilidad internacional de las personas, salvaguardando el orden y la seguridad. Sí quiero hacer hincapié en este punto que estoy tratando sobre la facilitación de la movilidad internacional de las personas, siempre y cuando se salvaguarde el orden y la seguridad. El 7, equidad entre nacionales y extranjeros como indica la Constitución, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros. Y 8, el reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, ya que han generado una serie de derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aun cuando puedan haber incurrido en una situación migratoria irregular por aspectos administrativos. Y por último, la unidad familiar e interés superior de la niña, niño, adolescente como criterio prioritario. En este título, este título también otorga, este primer título de la Ley de Migración, otorga a la Secretaría de Gobernación la competencia de la aplicación de la ley. En el título segundo de esta Ley de Migración trata lo relativo a derechos y obligaciones de los migrantes y la obligación del Estado mexicano de garantizar el trato igualitario de extranjeros en el ejercicio de sus derechos, independientemente de su situación migratoria, como son el acceso a los servicios educativos, el acceso a la atención médica, el acceso a la procuración e impartición de justicia, la autorización para el registro de las actas referentes a su estado civil según los artículos 8 al 11 de la ley.
También establece las obligaciones de las autoridades en materia migratoria. En el título tercero, esta ley establece las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras autoridades auxiliares en el tema migratorio. Deja clara la actuación de cada uno, marcando un actuar eficiente con el fin de lograr eficientar los servicios. Resalta que la Secretaría de Gobernación formulará y dirigirá la política migratoria y la instrumentación y operatividad estará a cargo del Instituto Nacional de Migración, siempre con pleno respeto a los derechos humanos. En este título tercero también se incluyó también la profesionalización y certificación de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración. En el título cuarto de la Ley de Migración nos trata sobre el movimiento internacional de personas y la estancia de extranjeros en territorio nacional. Se detallan los requisitos a los extranjeros para su estancia en territorio nacional. Esto con el fin de que la autoridad migratoria decida si permite o no la internación y estancia de los extranjeros en territorio nacional. En este artículo encontramos las reformas importantes en relación a la Ley General de Población, ya que se crean nuevas categorías migratorias y condiciones de estancia. Condiciones de estancias, de acuerdo al artículo 128 del reglamento, tenemos a los visitantes con o sin permiso para trabajar o realizar actividades lucrativas. Tenemos al visitante regional, tenemos al trabajador fronterizo, tenemos por razones humanitarias y el visitante con fines de adopción. También tenemos el residente temporal o residente temporal estudiante y tenemos al residente permanente. Clasificación que limita al otorgarlos a que se cumplan con los requisitos establecidos por la Ley de Migración y el reglamento. Estas condiciones de residentes temporales, de residentes permanentes, otorgan al extranjero el derecho de la unidad familiar, el cual podrá solicitarlo a su ingreso o posterior. En ellos podrá solicitar el ingreso de padres, hijos, esposas o concubinas, hijos siempre y cuando sean menores de edad. En el título quinto, la protección nos trata la Ley de Migración sobre la protección a los migrantes que transiten por el territorio nacional, con independencia de su situación migratoria, y establece los derechos de los migrantes en situación irregular. Prevé que la Secretaría de Gobernación debe de celebrar convenios con organizaciones de la sociedad civil de coadyuvancia en auxilio de migrantes y de coordinación con aquellas en la prevención, persecución, combate y atención a los migrantes. Este título quinto es bastante importante. En el título sexto trata lo referente al proceso administrativo migratorio, no solo el lineamiento que regula el proceso, sino impone la obligación de la autoridad de salvaguardar los derechos de los migrantes en el desarrollo del mismo. Las funciones de control, revisión, verificaciones, estaciones migratorias, procedimientos de deportación, retorno asistido y protección. También establece los plazos y garantías y el procedimiento de observancia obligatorio. Resalta a las personas vulnerables como menores de edad, embarazadas, adultos mayores, discapacitados. El séptimo título de esta Ley de Migración nos trata sobre las sanciones que se harán acreedoras las personas que violen la ley, físicas o morales, nacionales y extranjeras, y sobre todo los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración. El título octavo trata todo sobre los delitos en materia migratoria. En sus 4 artículos tipifican los delitos migratorios y se establecen las penas que son aplicables. Son 3 delitos y se configuran siempre y cuando la acción tenga por objeto obtener directa o indirectamente un lucro. Si no, no hay delito. Primero, llevar a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente. Segundo, introducir sin la documentación correspondiente a uno o varios extranjeros al territorio nacional. Tercero, albergar o transportar por el territorio nacional a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria. Se tipifica la conducta de pollero. Esto
se trata en el título 8 sobre los delitos en materia migratoria. Ahora sabemos por lo que está sucediendo con nuestros hermanos migrantes en Oaxaca, que está viendo una caravana. Entonces, tenemos que la ley está clara en algunas cosas, pero nosotros como la mayoría de abogados, gentes, vamos a poder ver qué partes de la ley son las que tienen que tomar las organizaciones civiles para que puedan ayudar a esta población que se encuentra en esta situación. Continúo. La ley de migración le otorga naturaleza jurídica al Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración es un órgano técnico desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación, que tiene por objeto la ejecución, controlar y supervisar los actos realizados por las autoridades migratorias. Instrumenta la política migratoria basándose en los lineamientos que establece la Secretaría de Gobernación. En esta ley por primera vez se contempla la existencia del Instituto Nacional de Migración, dado que anteriormente solo en el reglamento de la Ley General de Población se ocupaba en algunos artículos del Instituto Nacional de Migración. En esta nueva Ley de Migración ya habla directamente del Instituto de Migración. Ahora la Ley de Migración determina claramente cuáles son las acciones del Instituto Nacional de Migración. Primero, instrumentar la política en materia migratoria. Segundo, vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos mexicanos y revisar su documentación. Tercero, en los casos señalados en esta ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de extranjeros. Cuarto, conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros en los términos y condiciones establecidas en la presente ley y en su reglamento. Quinto, imponer las sanciones previstas por esta ley y su reglamento. Sexto, llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros. 7, presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta ley, respetando en todo momento sus derechos humanos. 8, coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se encuentran en territorio nacional. 9, proporcionar información contenida en las bases de datos de los distintos sistemas informáticos que administran a las diversas instituciones de seguridad nacional que así lo solicitan, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. La Secretaría de Gobernación diseña y el Instituto Nacional de Migración instrumenta la política migratoria de nuestro país. Ambas son las principales autoridades en materia migratoria. La nueva ley de migración, al analizarla, lo dijimos en anteriores foros, tiene un sentido humanista de respeto irrestricto a los derechos humanos, pero en el reglamento y los lineamientos expedidos borran en algunas partes el sentido humanista que pudiera tener la ley. Pero ojo, estamos hablando también sobre jerarquía de leyes y siempre una ley está por encima de un reglamento o un lineamiento, como muchas veces en el instituto se ha querido manejar, que el lineamiento establece que sí, pero jamás podrá estar un lineamiento, que es un lineamiento interno para realizar un proceso administrativo por encima de una ley superior. En el título 8, en su artículo 159, la Ley de Migración menciona organizaciones de la sociedad civil o las personas físicas o morales de reconocida solvencia moral que por razones humanitarias, sin buscar beneficiarse, ayudan a los migrantes irregulares como parte de su labor humanitaria. En este artículo se exenta de sanciones a personas de vocación humanitaria que auxilian a los migrantes, destacándose en este artículo el aporte de la sociedad civil. Consideramos que este es uno de los artículos, y lo consideran muchos estudiosos, muchos académicos, que este artículo 159 de la ley es de lo más importante y de lo más valioso que tiene la ley. Hay que mencionar que la ley de migración no considera las equivalencias del no inmigrante en la característica de ministros de culto, visitante distinguido, visitante provisional, corresponsales, por lo que crea una situación de desprotección a estos extranjeros. Teníamos nosotros hasta hace 2 años, en el 2012, cuando tuvimos un foro el 12 de diciembre, me recuerdo, creo que fue del 2012, en el cual en una ponencia de una compañera mencionaba que los ministros de culto y asociados religiosos tenían una población
de alrededor de 8.000 personas. Con esta nueva ley de migración no se contempla la figura del ministro de culto ni del asociado religioso. Entonces nosotros queremos saber cómo se controla esta población que realiza labor pastoral en nuestro país. Tenemos una subsecretaría de Población y Asuntos Religiosos, pero en la nueva ley de migración no tenemos contemplada a esa figura. También en la ley de migración se establece el respeto a los derechos adquiridos, los cuales no siempre se cumplen. En ocasiones se quitan las condiciones ya dadas a los migrantes. Y de acuerdo a la Convención Internacional para la Protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, no se pueden quitar, los derechos adquiridos no se pueden quitar por quien los otorgó. Está establecido en la Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, de la que México es suscrito y ratificado. En cuanto al tema, quisiera tratar un poquito el tema de las alertas migratorias. El tema de las alertas migratorias. Cuando a un migrante extranjero, le es colocada una alerta migratoria por parte de la Dirección General de Control y Verificación del Instituto Nacional de Migración, así quieran realizar un trámite, regularizarse, renovar documento o tenga una residencia legal, cuando llega al país y tiene una alerta migratoria, se le tiene que expulsar del país, aun cuando tenga el documento migratorio vigente. Entonces es una parte que tenemos que tratar ahora para ver de qué forma se puede solicitar las bajas de las alertas migratorias, en las que muchas personas, abogados, gestores, personas promoventes de manera directa se encuentran ante el Instituto Nacional de Migración. Más adelante, cuando termine de leer esto, vamos a interactuar conversando esta parte, ¿no? Bueno, dice, con esta alerta son canceladas las tarjetas de residencia de los extranjeros y lo más grave es que no se respeta el debido proceso, ya que no son oídos en audiencia y que manifiestan lo que a su derecho convenga. En algunos casos son expulsados o continúan residiendo en nuestro país, pero ya de manera irregular. Tenemos dos casos que ahora lo vamos a desglosar. El caso del señor Orlando Leán Echavarría, un señor cubano que llegó a México el día 8 de enero con su esposa y su hija. Al tener una alerta migratoria dejaron a la esposa y a la niña y a él lo expulsaron. Entonces se creó una situación de desvinculación con la familia. ¿Dónde está la unidad familiar? También tenemos el caso de una persona de origen hindú, que también, tal vez por su religión, no sé, pues se puso una alerta migratoria, se presentó una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ya la Comisión de Derechos Humanos ha llamado diciendo que ya el instituto estará bajando la alerta migratoria. Y más migrantes que en su momento haremos llegar al Senado para que se investiguen estas prácticas discrecionales de las autoridades competentes, ¿no? Algunos puntos saltantes de la ley. El sistema de cuotas, todo otorgamiento de permisos y visas para trabajar y desempeñar alguna actividad lucrativa, ahora deberá observar la opinión de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y cumplir con un programa de cuotas a publicarse cada año en el Diario Oficial de la Federación. La finalidad de esta nueva disposición es favorecer el empleo mexicano y promover el desarrollo de actividades profesionales y técnicas específicas. El sistema de cuotas a aplicarse en el presente año aún no ha sido publicado por las autoridades, por lo que será importante dar seguimiento a sus disposiciones en el momento que sean promulgadas. La sustitución de las antiguas calidades y características migratorias de no inmigrante, inmigrante, inmigrado por estancias migratorias de visitante, residente temporal y residente permanente. Dentro de la Ley de Migración y el reglamento se establece el sistema de equivalencias aplicables a aquellos que ya contaban con alguna calidad migratoria. La estancia máxima para un visitante, aquellos extranjeros que entren a México y se documenten como visitantes bajo cualquier modalidad, lucrativa o no, solo podrán permanecer en el país por 180 días, al transcurso de los cuales deberá salir de México. En virtud de esto, salvo que se lleve a cabo un proceso de regularización y se pague una multa, o se esté en alguno de los supuestos del artículo 53 de la Ley de Migración. Los extranjeros no podrán realizar un cambio de estancia de visitantes a residentes temporal o permanente dentro de México. Esto es un claro cambio respecto de los criterios que antes se aplicaban, bajo los cuales sí era posible realizar cambios de características migratorias. Ahora no. Ahora entra una persona visitante
Un país que no requiere visa consular, ingresa a México, llena el formato, la FMM, que es un formato estadístico, llena, la autoridad migratoria, si reúne el perfil, le dice sí, ingresa a nuestro país como turista, le otorga 180 días de permanencia en nuestro país. Y pasados estos 180 días, el señor tiene que abandonar el país. Si el señor en ese lapso quiere realizar alguna actividad laboral, quiere trabajar, ha sido contratado, cualquier otra situación, no puede hacerlo, tiene que abandonar el país. No puede hacer cambio de condición, salvo que se case con mexicana o mexicano, la persona, o tenga hijo mexicano o mexicano, nada más. De otra forma no hay forma. Si fuera desde el punto de vista de una oferta laboral, se le tiene que hacer la internación, el señor abandonar nuestro país e ir a documentarse a cualquier consulado de México en el extranjero, cualquiera. Pero antes no. Esa es la parte de la nueva ley. Los sistemas de punto, con la finalidad de atraer profesionistas y técnicos especializados y desarrollar la capacidad y crecimiento en distintas áreas, se establece un sistema de puntos mediante el cual extranjeros pueden adquirir la característica de residente permanente, con derecho a entrar y salir del país y realizar todo tipo de actividades lucrativas, cumpliendo con un sistema de puntuación en educación y experiencia laboral. ¿Qué quiere decir? Que con esta anotación del sistema de puntos en nuestra ley se está dando oportunidad para profesionistas, para gente con experiencia laboral, puedan obtener la residencia permanente. También tocamos la parte importante de la unidad familiar. Se establecen nuevas y más amplias disposiciones en materia de unidad familiar, bajo las cuales se permite el ingreso y estancia de distintas personas con vínculos familiares a los mexicanos y extranjeros, residentes temporales y permanentes. Tengamos claro que en México, como un país de origen, tránsito, destino y retorno, existen dos tipos de migración. Tenemos la migración interna o nacional, que son de origen y retorno, nuestros compatriotas, buscando el ansiado sueño americano. Y B, la migración externa o internacional, el tránsito y el destino. Los extranjeros en busca del sueño americano, en su mayoría nuestros hermanos centroamericanos. Por otro lado, nuestros hermanos cubanos atraídos por la famosa ley de ajuste cubano, el cual le da facilidades para obtener la residencia y el apoyo al llegar a Estados Unidos. Y por otro lado tenemos el ansiado sueño mexicano, estudiantes, empresarios, intelectuales, artistas, deportistas, etcétera, que son la población que se queda en nuestro país, que se queda a residir de manera permanente y con su afán de lograr la tan ansiada naturalización como mexicanos. Esa es la otra parte de la migración. No es solamente nuestros hermanos centroamericanos en su tránsito por México, no es solamente nuestros hermanos mexicanos que salen por un mejor futuro. También está la migración en la que están empresarios, artistas, deportistas que vienen y se radican y luego se naturalizan. Por eso que luego vemos, se naturalizó mexicano. ¿Sí? En un momento más hablaremos brevemente de lo que es el proceso, cómo es el proceso de naturalización, para que tengan una idea más clara los que no. Dentro de estos dos tipos de migración también encontramos la migración regular y la migración irregular. Ya no se habla, ya no se puede decir ilegal o legal, es simplemente regular o irregular. La migración regular se da cuando el extranjero ingresa a nuestro país con una visa consular otorgada por cualquier consulado de México en el mundo, o por no requerir visa para poder ingresar a nuestro país y cumplir los requisitos, porque la admisión al país está sujeta. Algunas veces dice, pero ¿por qué si era argentina y no necesitaba visa para entrar a México, por qué fue devuelta? ¿Por qué si era peruana y fue devuelto y no se le ingresó? Cuando Perú, cuando Argentina, cuando Colombia no requiere visa para entrar a México. La ley es clara cuando establece que el ingreso al país queda de acuerdo, sujeta al criterio del oficial de migración que recibe a la persona. Si acredita al extranjero que viene a realizar las actividades de turismo, etcétera, etcétera, les piden que demuestre con reservas de hotel, boleto de ida y regreso, el tour que va a realizar y la solvencia económica para los días que va a permanecer. Si un turista, un visitante, como le llamamos,
llega y dice yo no requiero visa, pero llega sin esos requisitos, va a ser devuelto, porque así lo establece la ley. Bueno, las internaciones, lo que les comentaba, se dan por oferta laboral. El promovente, la oferta laboral es en el lineamiento del Instituto Nacional de Migración, se da cuando una persona quiere contratar a un extranjero, tiene que tener una persona o una institución o una empresa, una organización civil quiere contratar a una persona, necesita contar con una constancia de empleador. Para eso tiene que registrarse ante el Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración tiene que otorgarle un registro, un número de registro, el cual será renovado año con año presentando los requisitos de ley. Esto es en las internaciones por oferta laboral. El promovente debe de contar con una constancia de empleador vigente. Por vínculo familiar puede internar su padre, a la madre, a la esposa, a la concubina e hijos menores de edad, una persona que ya está residiendo aquí en México. Y el cambio de condición, como les mencionaba hace un momento, si una persona viene como visitante por 180 días y quiere hacer un cambio, no lo puede hacer, tiene que salir del país. El cambio de condición solamente se da por el matrimonio, por haberse casado o por tener hijo mexicano o tener el documento vencido, pero siempre y cuando tenga la vinculación con un mexicano, si no, no. El reglamento de la Ley de Migración cuenta con 250 artículos y 13 transitorios y tiene por objeto la regulación de lo que provee la Ley de Migración. Le permite a la ley tener un sentido operativo. Con la entrada en vigor del reglamento comenzaron a ser aplicables distintas disposiciones de la Ley de Migración que reformaron casi por completo el sistema de procedimientos y trámites para la estancia de extranjeros en México. Y por último, el lineamiento que le permite tener un criterio de interpretación como un manual, ojo, aquí lo dice, como un manual para la aplicación de la ley y su reglamento. Pero ojo que nunca ni los lineamientos ni el reglamento pueden estar por encima de la ley. Como conclusiones, les voy a dar mi opinión en cuanto a la Ley de Migración. No todo está dicho ni hecho en el tema migratorio. Existen puntos pendientes que motivarán nuevas reformas por considerar el jus migrandi o el derecho de la migración y la seguridad humana. El jus migrandi es un derecho humano, es el derecho a la migración que tenemos todas las personas, nacionales y extranjeros. Migramos cuando salimos de Puebla para venir a México, ya somos migrantes. De Oaxaca para venir a México, somos migrantes. De Perú para llegar a México, ya somos migrantes. El jus migrandi o derecho a la migración es un derecho que tenemos los seres humanos. También pensamos que hay mucho que hacer en reformas. Por ejemplo, que no se vea al Instituto Nacional de Migración como una instancia de seguridad nacional, sino como una instancia de seguridad ciudadana. Dentro de las propuestas que traemos nosotros es para establecer y lograr políticas migratorias integrales de respeto a garantías fundamentales y atención a víctimas. Tenemos primero que se debe de crear una unidad de atención psicológica de ayuda con el fin de apoyar a migrantes y víctimas de delitos en su paso por nuestro país, de agresiones que hayan sufrido, esto con el fin de que puedan recuperarse físicamente y emocionalmente y reintegrarlos a la sociedad o en su repatriación antes de que lleguen a su país y que puedan llegar fortalecidos. El sufrimiento que viven los migrantes cuando son víctimas de algún delito es grande, es grande. A mí me ha tocado llegar a las estaciones migratorias y ver cuando están bajando de los buses y se me ha puesto la piel así de gallina, como decimos. Me da una tristeza, me he deprimido porque he visto a la gente derrotada, he visto así derrotada. O sea, llegan con un dolor, con una angustia y muchos de ellos que han sido detenidos han sufrido, mujeres han sufrido violaciones o han sido raptados o han sido secuestrados. Entonces, consideramos que se debería crear una unidad de atención psicológica, independientemente de que esas personas se queden o se vayan.
para que puedan levantarse. El cambio que se ve en las personas, me tocó ver a una niña cubana que llegó a la oficina, a la fundación, pidiéndonos apoyo. En verdad era terrible, como una niña, una muchacha hermosa, guapa, pero toda que parecía hasta, se le veía más chiquita de lo que era, o sea, toda así. Después que hemos conversado con ella, le hemos ayudado, hemos sacado su documento migratorio, ya es residente permanente porque tiene un hijo mexicano, ahora la vieran ya es un cascabel, ya es otra persona, es un cambio impresionante en las gentes. Entonces, eso solamente se da cuando puedes conversar con alguien y contarle lo que te ha pasado. Eso es muy, muy importante. Dentro de las propuestas que traemos es eso, que se cree una unidad de atención psicológica, de ayuda en el paso. Yo sé que las estaciones migratorias tienen su área psicológica y todo, pero sí es bueno que se vea, que se concentre, que se le ayuda. A veces a las personas, cuando se les habla y se les dice, a las personas se les puede decir no, pero es dependiendo de las formas como se le diga a las personas. Entonces, dentro de unas propuestas tenemos eso, la creación de la unidad de atención psicológica. Segundo, se debe de crear una base de datos internacional con el fin de censar a la población migrante centroamericana en su paso por México, Ixtepec, Veracruz, pudiera ser en las mismas vías del tren, etcétera, apoyados por grupos beta en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Que el INAMI celebre convenios con estas organizaciones de la sociedad civil con el fin de que se cree una base de datos con la información biométrica de los migrantes que atraviesan nuestro país, en la que se incluyan los generales, como nombre, edad, tipo de sangre, nacionalidad, dirección y teléfono de familiares en su lugar de origen, para saber qué pasó con ellos, cuál es su actualidad de vida, si llegaron a su destino, se quedaron varados en nuestro país, fueron secuestrados o desaparecidos. Otorgarles una suerte de gafete de identificación con foto y huella, ¿no? ¿Por qué no? Tipo salvoconducto con estos datos y que continúen su camino, guardando un original en la base de datos internacional de migrantes. Eso, bueno, es una idea que tenemos nosotros como fundación. Ya serán las autoridades las que determinen esto o el Senado en puntos de acuerdos que puedan elevarse. Pero sería interesante porque mucha gente en su paso se queda ahí o los encontramos como en San Fernando muertos y no sabemos quién fue, quién era la persona. Y esa persona, como siempre yo digo, tengo una frase cuando voy al Instituto Nacional de Migración, los migrantes no son números de pieza, los migrantes no son números de NUTS, son personas, son seres humanos, como tú, como yo, como todos. Ni mejores ni peores, ni nosotros somos mejores que ellos, ni ellos son mejores que nosotros. Cada quien es único. Como punto tercero tenemos que sean abogados, bueno, de repente aquí me voy a ver un poco mal, pero que sean abogados titulados, no truncos, los que dirijan las áreas operativas, tanto de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Asuntos Consulares, los consulados mismos, para mejor interpretación de la ley. No es lo mismo un técnico de informática, un contador, un psicólogo, un ingeniero, o un trunco, que un licenciado en Derecho. Ellos no son peritos para interpretar las leyes. Y es claro que en su actuar, sin querer muchas veces, cometerán errores de interpretación de las leyes nacionales y tratados internacionales. Por eso tenemos nosotros las bases, tenemos las leyes, tenemos todo. Pero si la interpretación no se da conforme a derecho, entonces en algo estamos fallando. Tenemos que resarcir esa parte. No politicemos la administración pública con inexperiencia de empleados, los cuales en algunas instancias gubernamentales muchas veces son nombrados y removidos a partir de fidelidades y compromisos políticos, por encima, muchas veces por encima de su preparación y de su capacidad profesional. Bueno, tengo aquí los procesos de la gestión migratoria y ya es la parte en la que quería yo interactuar con ustedes. Pero bueno, proceso de la gestión migratoria, lo que vamos a interactuar es los trámites que se pueden realizar y que se realizan ante el Instituto Nacional de Migración, que eso nos va a importar a muchos de nosotros, muchos de los que somos abogados o de las personas que sin serlo realizan gestoría ante el Instituto Nacional de Migración, como son las internaciones, el canje, renovación, cambios de condición, notificaciones, constancias de empleador,
Los requisitos, los tiempos de solución, la ventanilla de completos, ventanilla universal, el sistema que maneja el Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración maneja un sistema informático que se llama CETRAN. Nosotros le llamamos el Dios CETRAN, porque si el Dios CETRAN se molesta, deja atado de mano a todo el mundo. El Dios CETRAN es el sistema informático del INAMI. En el CETRAN no se contempla, por ejemplo, las bajas laborales. No se contempla la regularización por una salida de la estación migratoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú tienes empresa o tú tienes persona física, una constancia de empleador, e internas a una persona extranjera para que trabaje en tu empresa, tú no puedes, al no existir esa figura, tú no puedes dar la baja laboral cuando esa persona deja de trabajar en tu empresa. ¿Y qué crees? Sigues acumulando. Entonces puede pasar un año y esa persona ya dejó de trabajar en tu empresa. Como no tienes esa figura en el sistema CETRAN, no estás obligado a notificarlo, no existe, entonces continúa, tienes esa persona, luego viene otra, entonces resulta de que ya tienes 20 personas trabajando en la misma empresa, pero no son personas que están trabajando en la misma empresa, únicamente es que no se puede dar la baja laboral porque no existe. Esa es una de las partes que no contempla el Dios CETRAN. Tampoco la regularización por salida de la estación migratoria, únicamente se contempla por razones humanitarias, que es en la que nosotros a veces encuadramos y a ver cómo la adivinamos. Vamos a tratar también sobre las estaciones migratorias, los lugares de alojamiento. Las estaciones migratorias, de acuerdo a ley, son lugares de alojamiento. Muchas veces escuchamos que se dice, está preso en la estación migratoria, está detenido en la estación migratoria. Es cierto, pero la ley lo llama alojamiento. Alojamiento en el cual el extranjero llega a una estación migratoria. A mí me tocó, no sé si en un momento podamos ver, tal vez a través de la computadora, me tocó ir en diciembre a la estación migratoria de Iztapalapa, en Agujas, y vi a un señor que estaba sentado ahí, llevaba 2 días que quería ingresar a la estación migratoria. Y luego vi a un hondureño que quería ingresar a la estación migratoria. Al señor, al norteamericano, que le tomé una foto y le dije, por favor, con su identificación, ya ves que como abogado nosotros, le dije, por favor, con su identificación, y luego nárreme cuál es su nombre y qué es lo que desea, y ahí me explicó que quería entrar. Porque no tenía dinero y en su consulado lo habían mandado, le dijeron, vaya a la estación migratoria. Al de Honduras también, su consulado lo mandó a la estación migratoria, y ellos, en vez de evadirse, querían entrar. ¿Por qué? Porque en la estación migratoria los extranjeros reciben 3 alimentos: desayuno, almuerzo y cena. El anterior proveedor, me parece, nos estaban explicando, ahora me tocó ir a la estación migratoria, le digo, en diciembre, para ver ahí, saludar, llevar unos detallitos a los migrantes que están alojados, algunas cosas, sandalias, lo que necesiten a través de la fundación. Y también me tocó el Día de Reyes, llevamos rosca de Reyes, y en la estación migratoria pudimos ver, y llegamos sin haber solamente ese mismo día pedimos que si podíamos llevar una rosca de Reyes, me dijeron que sí. Entramos, pudimos grabar la estación migratoria. Nos explicaban que el anterior proveedor tenía un certificado ISO 9000 tenía un dietista sobre la comida que había ahí. La gente estaba, en verdad quisiera pasárselos, pero las mujeres estaban, algunas con sus hijos dentro, algunas mujeres riéndose, compartiendo, contentas. Les comentaba yo, cuando llegan pero derrotados, bajan del bus derrotados. Esa es la parte que yo vi cuando he ido a oficinas, los he visto salir, pasar. Posteriormente, ya en la visita en los comedores, con las roscas, están interactuando, están conviviendo entre ellos mismos. Entonces ya empiezan a levantarse, a nuevamente adquirir confianza en ellos mismos. Entonces esa es la parte de la estación migratoria. Me quedé impresionada de la limpieza. Le grabé hasta los baños y el piso, y en verdad no habíamos nosotros previsto una reunión ahí ni nada, o llegar, o habíamos avisado con tiempo, pero en verdad nos quedamos impresionados. El personal del Instituto Nacional de Migración en la estación migratoria de Iztapalapa, por lo menos ese día que fue el Día de Reyes,
les separó unas bolsitas para regalarle a los niños, pero no de parte del Instituto Nacional de Migración, sino de los mismos empleados que atienden allí. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué? Porque también nosotros trabajamos en comunidades, trabajamos en Oaxaca, haciendo labor social también. Entonces yo decía, ¿cuántos de nuestros migrantes nacionales que están por aquí, que vienen de otro poblado acá, pues ya quisieran tener las 3 comidas diarias también? Entonces, no todo es tan malo como se pinta en la película. Simplemente yo creo que tenemos que tratar de adecuar las cosas. Tenemos todo, si tenemos una estación migratoria buena, tenemos todo, una ley buena que puede marcar, entonces ¿por qué no hay el interés de cada uno, de que pongamos un granito de arena todos para que mejore, para fortalecer a la institución, para fortalecer a nuestro gobierno, y que se vea a México ya no como un violador y digan, no, es que se violan los derechos, no, esto, no, sino como también que nos preocupa a todos, nos está preocupando. Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, el 10 de junio, porque es el cumpleaños de mi hija, por eso me acuerdo mucho, tenemos un cambio para la promoción y protección de los derechos humanos en México. A través de esta reforma se elevaron a rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México. Hacemos mención también que, de acuerdo al derecho internacional, el Estado es responsable por los actos u omisiones que sus agentes hayan realizado al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera del límite de su competencia y que violen la Convención Americana. Asimismo, gran número de casos de violencia y discriminación en contra de migrantes son cometidos por particulares, tales como grupos del crimen organizado o delincuentes comunes, los cuales no podemos atribuirle al Estado mexicano todo. Nuestra Carta Magna es clara en cuanto a los derechos humanos de todas las personas, llámense nacionales o extranjeros. En el capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías, el artículo 1 establece: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe de prevenir. Antes de concluir, quisiera hacer mención a lo siguiente: el libre tránsito del que hablan algunas organizaciones sociales. La ley de inmigración lo regula en su artículo 7, que es la libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, y tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano. Esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional más que por las autoridades competentes, en los casos y bajo las circunstancias establecidas en la presente ley. ¿Qué quiere decir? Las autoridades competentes son las autoridades migratorias. Y si bien es cierto, el artículo 7 de la ley otorga a las personas el transitar libremente, también la ley establece el tránsito terrestre, también prevé que esto debe hacerse de manera segura, ordenada y sin poner en riesgo la seguridad tanto de los migrantes ni de nosotros como connacionales. Entonces, si bien es cierto existe la libertad de tránsito, también está establecido que el Instituto Nacional de Migración tiene todas las facultades para poder restringir esta facultad de libre tránsito. La ley misma le está dando esa autoridad al Instituto, a la Secretaría de Gobernación. Entonces, veámoslos así, no veámoslo como que no, nada más vemos que no los quieren dejar pasar y no los dejan pasar. Entonces, es un tema muy amplio, muy vasto, en el cual tenemos que conversar dentro de un momento. Muchas gracias. Esa es la ponencia del análisis desglosado lo más rápido posible en lo que es la ley.
Posteriormente, sí quisiera decirles la parte del instituto, no sé si en estos momentos se las puedo decir. No está todavía la maestra Palmira. Podemos continuar. Podemos continuar. En las partes lo que es la tramitología migratoria. Ya les hablé de las leyes que tenemos nosotros en nuestro país que regulan la materia. El Instituto Nacional de Migración. En el Instituto Nacional de Migración, bueno, 32 delegaciones, una estación grande, la estación de Iztapalapa, la que les estoy contando, que está ubicada en Agujas. En esa la ley prevé, y las personas que se encuentran ahí no están detenidas, de acuerdo a ley, de acuerdo al Instituto Nacional de Migración, están alojadas en tanto se determine su situación jurídica para ser repatriados o para darles un oficio de salida de la estación migratoria. En la estación migratoria pueden permanecer 15 días, posteriormente la autoridad migratoria tiene hasta 60 días, después de esos 60 días otorgarles un oficio de salida y abandono del país o un oficio para que regularice su situación migratoria en nuestro país si es su deseo quedarse. Eso es cuando se detiene a una persona. Me explicaban que es una forma también, y la ley también lo prevé así, de proteger a las personas del crimen organizado y estas bandas de traficantes. Muchas veces ven poblaciones migrantes en su paso hacia nuestro vecino del norte, en su paso hacia la frontera norte, y muchas veces son secuestrados. ¿Por qué? Porque de esa forma pueden llamar a la familia y pedirles un cupo o pedirles: tenemos a tu familiar, nos pagas. Entonces los soltamos, y si no fuera así, entonces los matan. Muchas veces cuando se detiene a estas personas se pone a disposición de alguna estación migratoria, sea la Siglo XXI en Chiapas o sea la estación, son enviados en buses a la estación migratoria de aquí de Iztapalapa, donde ellos tienen una cama, tienen alimentos, tienen forma de comunicarse con su consulado, de que los visite el cónsul, o tienen forma de comunicarse con su familia para que sepan que están acá. Posteriormente es ya lo que cabe, es lo que les decía yo, ya sea que los repatrian, los devuelven a su país y así. Esa es la forma como México está actuando, pero eso es lo que la ley le permite hacerlo, de una forma proteger también. O sea, no es solamente el malo de la película México que dice: no, es que atrapó un migrante pobrecito y lo pusieron en un avión y lo devolvieron para su país. Sí, pero ese migrante muchas veces sufre también. Si ese migrante quiere quedarse acá, muchas veces se le otorga esa seguridad, esa certeza jurídica para que pueda realizar una regularización migratoria. Por esa forma sí puede haber un cambio de condición por la regularización migratoria. Eso es de la estación migratoria. El Instituto Nacional de Migración, las oficinas se encuentran en Homero 1832, ahí se encuentra el comisionado del Instituto Nacional de Migración, que es el licenciado Ardelio Vargas. Tienen más de 10, 12 direcciones generales. Las más importantes, la dirección de jurídico, Dirección General Jurídico y de Derechos Humanos, que dije la maestra Palmira, que eran nuestras ponentes, pero parece que ha tenido problemas de horario para llegar. Otra es la Dirección General de Regulación, que es la que regula todo lo referente a la ley de migración y la estancia y permanencia de los extranjeros. Luego la Dirección General de Control y Verificación, que es la que se encarga de hacer las visitas de verificación a lugares donde trabajan extranjeros, lugares donde hay empresas que tienen constancia de empleador y contratan extranjeros, o se van a terminales de buses para ver si hay extranjeros de manera irregular, los detienen, aseguran y los llevan alojados a la estación migratoria hasta que determine la situación jurídica. Ese es más o menos cómo está conformado. Tenemos la delegación del DF, en la que nosotros como fundación y también, ¿por qué no?, como abogada independiente y en el ejercicio de mi actividad profesional realizamos algunos trámites ante el Instituto Nacional de Migración, ya sea de manera privada, ya sea de ayuda, de forma de ayuda a través de la Fundación Mira por Ellos. Cuando llega una persona que no tiene los medios, nosotros mismos la apoyamos para que puedan regularizar su situación, sacar su documentación y tengan una certeza jurídica. A través de la Fundación no se les cobra nada, al contrario, ayudamos hasta con los pagos de derechos. Y a través de la práctica privada, pues obviamente somos abogados, servidores, doctor en Derecho Internacional y Derechos Humanos, entonces obviamente tenemos que trabajar también esa parte. En el Instituto Nacional de Migración, en la delegación del DF, que está ubicada en Ejército Nacional 862,
En la colonia Polanco, está frente del Plaza Antara, está la Delegación Federal del Distrito Federal. Tenemos conocimiento que se maneja más del 70% o el 80% de los trámites migratorios de todo el país. Viene a ser la delegación más importante y tiene a su cargo lo que es el aeropuerto de la Ciudad de México y la estación migratoria. Miren qué importancia tiene la delegación. Entonces, la delegación tiene aeropuerto y tiene estación migratoria. Entonces, cuando ustedes tengan alguna persona que les llamen y les digan, oye, venía una amiga o venía una persona de nacionalidad chilena y no necesitaba visa y la devolvieron, queremos ver qué, ese es el aeropuerto. Y la competencia la tiene directamente la delegación del DF. En el aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 1, se encuentra la dirección jurídica del Instituto Nacional de Inmigración, donde pueden acudir para preguntar por esa persona. Muchas veces son renuentes el Instituto Nacional de Inmigración a dar información, que por la ley de acceso a la información no pueden dar, pero en algunos otros casos piden que sea directamente el cónsul de su país el que pregunte por la persona. Pero cuando una persona está detenida o después de 2 o 3 horas es que la han pasado al filtro de revisión, la persona llega, que no necesita visa consular, llena un formato estadístico, la FMM, ingresa al oficial de inmigración. Si considera que es un visitante, un turista, le pone el sello y le da 180 días. Si no, la manda a un segundo filtro para una segunda revisión, para que diga que viene a México, cuántos días se queda, varias cosas, porque se ha dado el caso de que han venido mujeres jóvenes, hay un perfil de mujeres jóvenes que luego las trae para ejercer delitos de trata de blancas con ellas. Entonces la autoridad se pone así como que un poco especial para ese tipo de cosas. No siempre se da, pero pues a veces meten en el saco a todos, ¿no? Entonces es cuando tienen una persona ahí, es de vuelta a su país. La persona no se le restringen sus derechos, la persona puede volver a ingresar a México, comprar su boleto al día siguiente, a los 2 días, 3 días y volver a regresar. Eso es lo que sucede en la mayoría de los casos. Cuando se ha dado así que ha sido de vuelta, porque no cumplió con los requisitos en esos momentos, en la segunda internación al país ya no le dicen nada. Ya normalmente pasa normal la persona y todo tiene 180 días. Eso es más o menos el aeropuerto. En la delegación del DF, cuando presentamos un trámite migratorio, por ejemplo, llega una persona y dice, bueno, yo quiero hacer un cambio, yo me quedo 180 días y quiero cambiar, voy a trabajar para tal empresa. No, señor, no se puede. Usted tiene que abandonar el país. Lo que puede hacer la empresa, vamos a registrarla, sacar una constancia de empleador de la empresa y la empresa solicitar su internación. Con la copia del pasaporte se entra a la página del Instituto Nacional de Migración. La página del Instituto Nacional de Migración te va llevando paso a paso, muy sencillo, te va diciendo, tú ingresas, qué es lo que necesitas hacer, tal cosa, y te va dando pautas, pero así como que te lleva como manzanitas. Por ejemplo, uno quiere hacer, dice, una internación. Vamos a hacer un ejemplo, una internación. Yo soy la empresa Consorcio Pecumex. Quiero traerme a una persona de nacionalidad, ¿cuál? ¿Qué prefieren? Francesa. Una persona francesa le queremos tener. Entonces, ¿qué hace el Consorcio Pecumex? Tiene que ir al Instituto Nacional de Migración, tiene que tener vigente su constancia empleador. Si no la tiene la constancia empleador, no puede internar a nadie por oferta laboral. La constancia empleador, ¿cómo se obtiene? Se llena un formato a través de la página del Instituto Nacional de Migración que dice constancia de empleador, así lo dice, formato de obtener qué trámite desea hacer y le aparece obtener constancia de empleador, ponemos. Entonces pones los datos de la empresa, nombre, dirección, RFC y todo, los requisitos que se adjuntan. El representante legal debe de firmar. La parte más importante, en el formato de migración te piden el objeto de la empresa que se está registrando ante el instituto. Tú tienes que poner que es una empresa que se dedica a la representación artística y bla, 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 bla. Se va a traer una banda de músicos franceses. Entonces se pone ahí para la constancia los datos, el objeto, el nombre del representante legal, firmado por el representante legal. El mismo sistema CETRAN, el mismo Dios CETRAN te da la pauta para imprimir el formato de internación. Posteriormente, en la parte de atrás pones los anexos, detalles. El anexo, ¿qué es? Original y copia del acta constitutiva de la empresa.
Original y copia. Decimos original porque en el momento te la cotejan. Te cotejan y te entregan en el momento. En internaciones no piden el original del pasaporte. Entonces, nada más es copia del pasaporte. Perdón, estamos hablando, ya me desvié. Estamos hablando de constancia empleador. Original y copia del acta constitutiva. Original y copia de la identificación del representante legal o administrador único de la empresa, que quieran que figure en la constancia empleador, porque una constancia empleador te viene el registro que te dan, el nombre de la empresa, el objeto de la empresa, el nombre del representante legal y la dirección. Todo eso viene en ese formato que te otorga el INAMI. Entonces se anexa el requisito que les menciono y luego se anexa también un comprobante de domicilio, original y copia, el RFC, se anexa la última declaración de impuestos y se anexa el listado de personal. Esos requisitos son para obtener una constancia empleador de una empresa. En una persona física es más sencillo, ya no se anexa, son casi todos los requisitos. Una persona física simplemente presenta su RFC, su última declaración de impuestos, su identificación y el comprobante de domicilio, nada más. Eso se integra, se lleva al Instituto Nacional de Migración, la oficina más cercana que les quede, por competencia, se ingresa. Hay dos modalidades de ingreso. Puede ser en la ventanilla universal o puede ser en la ventanilla de completos. Quiere decir, la ventanilla de trámites completos. En esa ventanilla, si ingresas toda la documentación que te piden completa, te están resolviendo en 2-3 días. Así es. Fácil. Algo que antes se tardaban hasta 30-45 días, te lo resuelven así. Pero tienes que presentar todo completo. Si tú presentas incompleto, te vas a la ventanilla universal y te puedes tardar 4, 6, 8 semanas, más o menos en el trámite. Y esto en cualquier trámite, no solamente de constancias de empleador, en cualquier trámite de internación, de lo que tú quieras. Bueno, ya tenemos nuestra constancia de empleador, ¿verdad? Ahora sí, vamos a invitar al grupo francés. Vamos a traernos 6 franceses que van a venir aquí a un festival. La empresa Migración ya le resolvió, ya le otorgó una hoja. No sé si tenga ahí a la mano una constancia de empleador, por favor, para que la mostremos cómo es. Entonces, para que le digan las señoritas ahí, le enseñen las constancias de empleadores. Entonces, ya tenemos nuestra constancia de empleador, llámese por persona moral o por persona física, por empresa o por una persona que realiza labores está de alta como persona física o actividad empresarial o cualquier actividad. Es la única forma como ustedes pueden traer a un extranjero o internar o algún trámite de la empresa, es con una constancia de empleador. Sí, pasa para que la vean por las filas y les van mostrando así, se las pasan para que vean así y vean. Pásenlas, por favor. Entonces, ya tenemos nuestra constancia, entonces ahora ya nos notificamos. En migración, como nosotros somos muy cumplidos de la ley, presentamos y en 3 días ya nos entregaron la constancia, ya tenemos la constancia y decimos, ahora vamos a internar al grupo. Entonces ahora le pedimos a la empresa que nos mande la copia del pasaporte de cada persona que va a internarse al país. Solamente la copia y de la primera página donde aparecen los datos personales de la persona, su fotografía y sus datos personales, nada más. No hay que me den las 32 páginas que tiene el pasaporte, nada, ni que el pasaporte tiene que estar legalizado, nada. La primera carátula del pasaporte. Entonces ya con esa carátula del pasaporte nosotros hacemos la solicitud de internación por oferta laboral. Entonces llenamos la solicitud, nosotros en la solicitud de trámite dice, ¿qué trámite desea hacer? Internación por oferta laboral. Y dice, hasta abajo le pregunta, ¿tiene constancia de empleador? Y le ponemos sí. Anote su RFC, ponemos el RFC de la empresa, inmediatamente nos bota toda la información que tiene almacenada el Biocetran. Esa es la información que ya tenemos ahí. Llenamos todo, se imprime, se integra la glosa de cada persona, o sea, la copia del pasaporte con la solicitud de trámite. Ya eso está integrado ahí. La firma el representante legal de la empresa, le ponemos los anexos, que anexos vamos a entregar a migración. Como ya tenemos una constancia empleador, los anexos que se van a llevar son, primero, copia del pasaporte de la persona extranjera a internar. Copia, ojo nada más. Segundo, constancia de empleador de la empresa. Tercero, copia de la identificación del representante legal de la empresa. Y por último, nada más, la carta oferta laboral en la cual
se dirige al Instituto Nacional de Migración diciendo, más o menos bajo esos términos: México DF, el día que la realicen, señores Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, presente, por medio del presente nos permitimos solicitar a ustedes la internación a México por oferta laboral por una temporalidad. Hay dos formas: puede venir la persona por 180 días o puede venir por un año. Por 180 días la persona solamente puede venir como visitante, o sea, la figura que existía antes en la ley de población, que era el turista, ahora le llaman visitante. Entonces, puede venir como turista, con permiso para trabajar o sin permiso para trabajar, pero solamente viene por los 7 días, los 8 días o lo que fuera, nada más. Después de eso tiene que abandonar nuestro país. La otra opción es que la empresa lo pida como residente temporal. Como residente temporal sí viene por un año, con opción a que haga las renovaciones posteriores. Después de la primera renovación que hace esta persona, ya se le puede dar por 2, 3 o 4 años la renovación. Va y paga 3 años y le dan 3 años, pero primero tiene que pasar una primera etapa de renovación. Entonces, la vamos a traer, a estas personas la vamos a traer, a ver, como residente temporal. Vamos a traerlos como residente temporal, con una residencia por un año, con entradas y salidas múltiples. Entonces, llenamos nuestra solicitud, copia del pasaporte, copia de la constancia de empleador, copia de la identificación del representante legal y la carta en la cual solicita la internación de la persona fulana de tal para venir a laborar en nuestra empresa como director artístico, por ejemplo, percibiendo un salario de 15,000 pesos. ¿Qué más? Nada más. Luego, atentamente, la empresa. Esa carta se imprime y se anexa. Esas 4 cosas se llevan al Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración nos haya recibido. Si llevamos nosotros todo completo, si se ha llenado todo completo, es decir, que la solicitud de trámite se llene bien, porque muchas veces se equivocan en el pasaporte, en el nombre, lo que sea, lo rechazan, lo niegan, se desecha el trámite. Entonces, el área de completos del INAMI revisa con lupa número por número que hayamos puesto, y si cubrimos los requisitos, entonces pasamos a la ventanilla completos y, oh maravilla, en una semana, en menos o en un poquito más, ya nos están otorgando la internación de estas personas. ¿Ok? Si no fuera así, nos vamos a 4, a 8, a 10 semanas, más o menos. Esa es la temática que tienen el instituto. La otra opción, ya nos entregaron ya la internación, nos dan un oficio y el oficio dice: señor fulano de tal promovente, se le indica que tiene 30 días para entrar en contacto con cualquier consulado de México en cualquier lugar del mundo para la entrevista consular del extranjero en su afán de venir a México a residir por oferta laboral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ingresan al sistema. Ustedes les va a pedir el cliente o la empresa que ustedes hagan la cita. La cita se hace a través del sistema Mexitel. Es un sistema que tiene contratado la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un proveedor que es un sistema informático también, en el cual uno solicita. De repente muchos de los que están aquí conocen, pero como hay gente que no conoce, por eso que se lo estoy explicando así manzanita por manzanita. Entonces ingresan al sistema de Mexitel y ahí ingresan y dicen: ah, no, mi cliente se va a documentar, aunque es francés, se va a documentar en Brasil. Entonces va a ir a Brasil, va a ir al Consulado de México en Brasil. Entonces ingresamos a la página de Mexitel y solicitamos la cita consular para que nuestro cliente vaya al Consulado de México en Brasil a su entrevista consular. Ya ingresamos los datos de la persona, te piden número de pasaporte, un correo y todo, y te genera la solicitud de visa, de cita consular. Te la dan para tal día, el extranjero tiene que llegar ese día a la hora señalada, 15 minutos antes, tiene que llevar la autorización de internación, porque el consulado se lo pide, llenar la solicitud, sus fotografías y acudir. Si el cónsul, esa facultad se la da, los lineamientos que tienen para la expedición de visas que tienen celebrados tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces,
si el cónsul está investido de esa facultad, si el cónsul considera que sí es procedente otorgarles la visa, en ese mismo momento, después de la entrevista consular, le otorga la visa, le otorga un engomado en el pasaporte. Le pone un engomado, no le da una residencia, no le da la tarjeta, simplemente le pone un engomado. Y le dice, señor, ha sido aprobada su visa, cuando usted llegue a nuestro país, tiene 30 días para hacer el canje de esta visa consular que le hemos puesto por una tarjeta de residente permanente, por un año que ha sido solicitada, no se da por más, se da por un año de inicio, que ha sido solicitada por la empresa Pecumex para que usted vaya, ¿ok? Ya la persona recibe su visa, determina cuándo viaja, viene a México. Viene a México, en el aeropuerto, tiene que llevar copia de la internación que obtuvo y tiene que saber claramente los datos de su empleador, a dónde viene a trabajar, la dirección y todo, porque si no trae esa información o algo, puede ser rechazado por la autoridad migratoria, aun cuando cuente con una visa de residencia o de trabajo. Entonces, ojo, muchas veces se les devuelve también así. Entonces, siempre hay que estar atentos que la empresa se sirva a mandarle, y también la carta como lo solicitó, el puesto, el sueldo, todo eso se le tiene que enviar para que tanto para él cuando vaya a la entrevista consular como cuando entre a nuestro país. Ya el señor pasó los filtros sin ningún problema, contestó bien a la autoridad migratoria, le dice bienvenido a nuestro país, pase. Esos son puntos que se llevan. Posteriormente a eso tiene que acudir con ustedes para que dentro de esos 30 días poder hacer el canje de su documento migratorio. Si no hace canje de ese documento, se invalida la autorización que se tuvo de visa. Viene con nosotros, nuevamente nos trae su pasaporte, nosotros elaboramos nuevamente la solicitud ante el Instituto Nacional de Migración, se hace una solicitud y dice, ¿qué trámite desea hacer? Canje de documento migratorio. ¿Qué es lo que se pone? Copia del pasaporte de la persona, la tarjeta con la que ingresó a México, en la cual el oficial de migración le puso 30 días y le marcó la casilla de canje. Con esa FMM, estadística para nosotros, pero muy importante para el extranjero, entonces el extranjero se la da a su abogado, el abogado llena el formato, copia del pasaporte, ahí sí tenemos que poner original y copia del pasaporte. Original y copia de la FMM, o sea, la tarjetita rosa con la que entró al país. El pago de sus derechos de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, el artículo 14, 16, 12, ¿qué artículo es? Bueno, es el octavo, el 16, estoy pensando en el 16, que es la exención del pago de derechos. Pero de acuerdo, el pago de derechos es de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, ahí estipula de acuerdo a la calidad con la que viene, cuánto es lo que tiene que pagar, se paga en el banco, se saca una copia, se integra el expediente. Nuevamente en la solicitud se ponen los anexos, se pone original y copia del pasaporte migratorio, se pone original y copia para que lo cotejen, original y copia de la forma migratoria de ingreso al país, se pone original del pago de derechos. Eso es todo, y se pone las copias de las personas acreditadas, porque en la solicitud te dice, personas que puedan recibir y oír notificaciones, entonces ustedes ponen a Pedrito, a Lupita, a Carlita, esas se tienen que anexar las identificaciones de Pedrito, de Lupita y de Carlita dentro. Se termina de integrar, se lleva al Instituto Nacional de Migración. Si nosotros lo ingresamos antes de las 11 de la mañana, oh, maravilla, en la tarde ya te está diciendo, registre los datos para la expedición de su documento migratorio. Entonces, nosotros como somos muy formalitos, lo hacemos así, lo presentamos rápido antes de, y en la tarde ya estamos registrando los datos. Al día siguiente la persona ya puede ir a poner huellas y firma. Pone huellas y firmas, y el Instituto Nacional de Migración nos permite que en las mañanas solamente se toma firma, no hay otra forma. Mañanas firmas y en las tardes de 4 a 6 se entrega documento migratorio. Fue nuestro cliente, puso huellas y firmas, ya se va. Ya cuando aparece, su documento está listo para ser recogido, nosotros como acreditados podemos ir a recoger la tarjeta migratoria del extranjero. ¿Para qué? Para cuando lo llamemos y le digamos, señor, ya está listo su documento migratorio, puede pasar por él. Esa es parte de la gestoría que se hace desde el momento en el que tú internas a una persona por la empresa. Culmina con la expedición de la forma migratoria. Eso es todo, ahí terminó nuestra labor.
¿Qué otro trámite se puede hacer? Ya pasó un año, el señor viene y te dice, o la empresa te llama, tengo unas empresas peruanas, por ejemplo, me llama y dice, doctora, tenemos que hacer renovación de nuestros ejecutivos. Le digo, por supuesto, mándenos la tarjeta original, el pasaporte, y elaboramos nuevamente, nos vamos a la página, vamos a elaborar, sí, ¿qué vamos doctora. a hacer? La renovación. Sí, ya que estamos en esta parte, el público tiene algunas dudas. Sí, claro y que sí. pasamos precisamente Sí. a sus preguntas. Sí, está bien. ¿No hay un micrófono por ahí, inalámbrico? No sé. Aquí. ¿No tienen el micrófono por ahí? Ya que ahorita no hay micrófono, igual y el señor, por favor. Dígame. Bueno, primeramente allá y después con usted. Adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Me llamo José Palma, soy catedrático universitario. Mucho gusto. Este tema es muy complejo y para resolverlo, pues es obvio, es multidisciplinario. Ahora, es un problema, ¿por qué? Porque todo aquel que llega a México, ¿sí? Hay que darle todo lo que requiere, que es educación, trabajo, vivienda y seguridad. Pregunto, ¿México tendrá esa capacidad para resolver esta problemática que aún todavía no resuelve internamente con los que nosotros somos mexicanos? Nosotros ya resolvimos esos problemas para poder adjudicar y endosarnos y resolver las problemáticas de los países de origen. Pregunto, porque hablamos como si México ya hubiese resuelto y esas problemáticas internas. ¿Cuántos niños actualmente son explotados en México? Ahora, tienen esas estancias, vuelvo a preguntar, ¿sí? ¿De dónde surgen esos recursos? ¿Tendremos recursos para hacer grandes mansiones o grandes colonias para recibir a miles y miles de migrantes que vienen en la bestia? Aclaro. Ahora, debe de haber un control para el ingreso a nuestro país. Porque ¿qué pasa? Y vuelvo a la historia, y me recuerda cuando en aquella época llegaron los españoles. Y llega un enfermo, un esclavo, con viruela negra. Y ese virus fue el que derrotó a nuestro pueblo mexica. Ahora, México tendrá esa capacidad para combatir una pandemia de esta índole. Esa es una pregunta que no hay un control y cualquiera puede pasar a nuestro país sin límites y sin fronteras. México tendrá esa capacidad. ¿Quién va a sufragar esos gastos en un supuesto de ello? Tendremos, digamos, como dicen por ahí, sí tenemos recomendaciones, pero también deben de haber recomendaciones acompañadas con recursos económicos para solventar esa problemática. Porque es muy fácil criticar y señalar que estamos mal. Pero también, aclaro, nos darán los medios para resolver esa problemática. Son interrogantes que yo hago. Así es que tenemos. Desde mi trinchera. No hay que señalar que México está mal, sino debe de llevar a cabo un control para el ingreso a nuestro país. Y más meticuloso. Porque si otros países lo llevan a cabo, ¿por qué nosotros no? ¿Sí? Sí. Porque de lo contrario estaríamos también violando nuestros derechos. Así es. Ahora, aclaro, ¿qué acá gente extranjera que ha llegado a México no comete ilícitos, no comete secuestros, extorsiones, no comete delito de trata de personas, o nomás son los mexicanos que vienen aquí en México? ¿Sí? Entonces, si dejamos las puertas abiertas, cualquiera va a venir a México y va a hacer lo que quiera, porque no hay un control. Ese es un interrogante. El control que se lleva ahorita está muy débil. Desde mi punto de vista debe de ser más todavía. Si México, ¿sí?, ha retomado, ¿sí?, políticas, pero a través de opresiones o censura, pero también nos deben de dar los medios necesarios para poder resolver esa problemática a nivel internacional. ¿Es cuánto? Muchas gracias, licenciado. Efectivamente, lo que dice el licenciado es muy cierto. Es una responsabilidad compartida.
no es México, nosotros somos el país de tránsito. Pero ¿y qué pasa con los países centroamericanos? ¿Qué pasa con Honduras, con Guatemala? O sea, se sientan en mesas, en foros y es como si pues el problema es del mexicano. No, es un problema compartido con la región. Se tienen que crear políticas de inclusión social, económicas, para que su población no tenga que emigrar, para que encuentren así su unidad familiar en sus países. Entonces nosotros somos el problema, ¿por qué? Porque transitan por acá. Entonces nosotros somos los malos de la película, lo que decía el licenciado. Entonces también, por eso que la ley es clara, o sea, no es que no se les deje circular, ¿no?, por territorio nacional. Tenemos que cuidar las formas, porque la misma ley lo establece, ordenada, o cuando se considera o se pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos o la seguridad misma del país, no hay forma. Pero bueno, gracias, licenciado. Dígame. Estaba, creo, el licenciado. ¿Sí? Un segundo, por favor. Sí, y ahorita sigue usted. Sí. En su exposición mencionó que las personas que estaban en la estaban alojadas. Sí, sí, así lo mencioné. ¿Cree usted que un término de alojamiento sustituye lo que es una prisión? Lo que es una cárcel, No. porque están privados de su libertad. Sí. No pueden salir. Sí, no, y justamente yo hacía mención a lo que establece la ley en cuanto a lo que dice cómo están las personas. Estaba analizando la ley, pero ahora si usted me lo pregunta a mí como opinión, la ley estipula que las personas que lleguen, que se les detenga y que se les lleve, están alojadas, así dice. En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice lo contrario, dice lo que usted dice, están detenidas, están privadas de su libertad. Entonces, es terminología que de repente, no sé si usted sea abogado, pero es que los abogados licenciados nosotros somos peritos ahí en analizar ese tipo de cosas, cuándo es y cuándo no, pero para muchas personas no va a ser así. Eso tendríamos que hacerlo en un debate, licenciado, al cual lo invito cordialmente para que debata sobre esa parte. Gracias a usted. Por favor. Me presento a eso, Sí. Soy el licenciado Juan Antonio Alarcón, soy maestro procesal. Sí. Bueno, me faltan 50,000 pesos para titular. Haremos una cooperacha aquí. Como conocedores de la materia, Sí, claro. que a cualquiera nos pega desde el primer momento, sabemos que nada más tenemos 3 delitos en nuestra Ley de migración. Ley de migración. Sí. Sabemos que tenemos un artículo 6, y hago alusión a todos, porque tenemos ese artículo 6 que nos dice el Código Penal, que tenemos el catálogo de delitos, y luego dice, si no se trata, si no apareciera en este Código Penal, será por especialidad. Y es más aún, si está en los dos, debemos de tratar la especialidad, es el principio de especialidad que nos establece nuestro artículo 6 de nuestro Código Penal. Me preocupa lo siguiente, yo creo que para esto son estos... Así es, licenciado. Y le voy a decir Maestro. por qué motivo me preocupa. Porque lamentablemente hemos visto que en nuestra ley de migración tenemos varios tipos de formas de migrar. El migrante extranjero Así es. y el migrante interno. Nacional. Ajá, el nacional. Hemos visto en varias ocasiones, desde mi trinchera, desde mi pequeño granito de arena en el inmenso mar del derecho, me he percatado en varias ocasiones de varios representados que, por ejemplo, se suben a asaltar un camión. No vamos a ponerlo lejos, Texcoco. Así es. Y de Texcoco se suben, ven una muchachita, y ya no vamos a decir menor de edad, vamos a decir mayor de edad. La llegan a violar, en el trayecto llegan a su destino, que es Distrito Federal. Y un Ministerio Público no quiere levantar la averiguación, o en su caso la carpeta, porque los hechos ocurrieron en tal lado. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Entonces, ¿qué es frustrante? Partiendo de ese principal punto a ser Dos, connotamos que tenemos una ley que solamente nos va a decir por lucro. ¿Qué tenemos por lucro? Ya lo había definido Rufina Villegas, infinidad que tratan al respecto del lucro. Pero le voy a decir qué es lo que más me preocupa.
Nosotros tenemos el artículo 14 de la Constitución, párrafo segundo, que sabemos que no es ni por analogía ni aún por mayoría de razón. Aquí es a lo que quiero llegar. Tenemos el principio donde la ley distingue, no tenemos por qué distinguir. Entonces, si vemos que existe la salida de alguna persona que cometió un delito y que no hubo lucro, entonces ya no vamos a tener esa hipótesis. Dos, tenemos el famoso artículo 200 de nuestro actual Código Penal, que son turismo sexual. Tenemos vulnerable, ahora con los medios electrónicos, gente que se puede prostituir en la internet y que llegan con ese objeto. Lo preocupante para mi persona, y ahorita escuchándola de esas tres conductas delictivas, de los delitos en particular, sí me gustaría que estuviese en ese principio, que estuviera establecido en una ley de migración. Dos, veo también en el artículo 1º, párrafo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se puede discriminar a cualquier persona. Mas, sin embargo, o sea, la prohibición, perdón, de discriminar a cualquier persona. Y no tenemos el rubro de inmigración, y le voy a decir por qué motivo. Tuve el honor de defender a una persona en el interior de la República, y desde que nos fuimos nos vulneran esa libertad de tránsito. Se dice que no necesitamos ni cédula, ni pasaporte para transportarnos libremente dentro de nuestro territorio. Desde que te subes al avión te están pidiendo la identificación. ¿Y qué es a lo que quiero llegar? Que se establezca en nuestro artículo 1º, párrafo 3º, la discriminación que existe muchísimo en nuestros lugares. Dos, también considero que si establece, si establece que es antes lo decía, a cualquier individuo, hoy habla de cualquier persona humana por los derechos humanos. También considero que aquellas personas que vienen con su asociación y culto religioso que tiene la Secretaría de Gobernación, se le están vulnerando. Sí, claro, lo que hablábamos, ¿no? Sí, por supuesto, licenciado. Muchísimas gracias. En verdad, les agradezco mucho a los tres participantes, porque sabemos que tenemos de dónde realizar otros, sí, este tipo de foro, seminario, donde podamos cada quien interactuar y dar nuestro punto de vista y poder hacer llegar eso, para que, lo que yo les decía, no todo está dicho en la parte migratoria, hacerlo llegar a través de la Comisión de Asuntos Migratorios a la senadora Ana Gabriela Guevara, para que por su conducto se vea, se suba a un punto de acuerdo y se vean cualquier modificación que pueda sufrir esta ley, ¿no? Y que nos proteja a todos. Sí, voy a tomar luego los datos porque sí los quiero en las siguientes ponencias que tengamos. Perdón, nada más para culminar. Soy partícipe, porque he hecho muchos trámites migratorios, de que la persona que te está atendiendo no sabe ni lo que está diciendo. Hay muchísimos abogados desempleados que les encantaría estar ahí. Claro. Y desde luego conocedores. Claro, porque somos peritos, la mayoría, somos peritos y sabemos, tenemos esa vena jurídica que solamente el profesional del derecho la tiene. Esta es una parte, siempre lo he dicho, muchas gentes se me quedan mirando así, pero esta es una parte del derecho muy hermoso, del derecho privado, del derecho migratorio mexicano. Es muy bonita la parte de esta migratoria. Lamentablemente no hay muchos especialistas, hay gestores, tramitadores, pero abogados no. Y estos gestores o tramitadores, a mí me choca cuando dicen, no, ya llegó, es gestor, es tramitador. Digo, soy abogado, no somos abogados. Entonces, estas personas que aprendieron a llevar un papel o a traer un trámite, cuando ya se complica la cosa o cuando le dan una negativa y necesita presentar un recurso de revisión, un amparo, un juicio de nulidad, ahí sí, tenemos que llamar al abogado, ¿verdad? Entonces, esa es la parte con la que nos encontramos. No sé si alguien necesite preguntar algo más. Después de esta pregunta, daremos un receso de 10 minutos. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es David Morales Victoria. Solamente quería precisar que existe el convenio internacional para las personas privadas de su libertad, en el cual indica claramente que se le llame como se le llame a toda aquella persona que no tiene esa facilidad, esa facultad para poder transitar libremente por el país o por alguna parte del país, se le considera una persona privada de su libertad, por lo tanto se considera prisión.
llámele como se le llame, que no tenga esa libertad de tránsito. Como condicionante dice el convenio, nada más que no tenga esa libertad de tránsito. Eso era lo que quería comentar. Gracias, licenciado. Tomamos nuestro receso, descansamos. Sí, luego regresamos. Viene la siguiente ponente, la maestra Palmira Venero. Muchas gracias. Permítame tantito, son 10 minutos de receso, se van a retirar las listas, pongan ahí un correo